El jueves a la noche, en Puerto Montt, no, Puerto Montt no, Montt, Avenida Montt. A vos le vas pasando. En la casa de Avenida Montt, tenía la curiosidad de ver la máquina que se usó para escribir la carta. Porque cuando los alemanes descubrieron el original y pudieron cotejar, dijeron, está mal escrito, hay fallas de ortografía. Y entonces le respondimos, no, es que escribieron con una máquina con letras las letras latinas, que no tiene algunas letras alemanas. Y entonces, para un alemán es confuso si son dos S o es una letra alemana que es una doble S en sí, que es como una beta griega, y dos o tres cosas más. Y entonces eso es una prueba de autenticidad, que esa carta fue escrita acá con máquinas de teclado en latín. Ese señor que está arrodillado y si le vemos la parte de atrás, no sé quién es porque no le veo la cara. Es el padre. Pero el que está parado y bendiciéndolos se llama Heriberto King. Esa foto es de la época de su ordenación, diciembre de 1964, y pertenece al grupo alemán de jóvenes alemanes que querían fundar un nuevo instituto de techo y mesa en lugar de los palotinos. Ellos tenían un problema y era quien nos ordena. Los obispos de América Latina, como dijo hoy David, tenían simpatía por el padre Kentenich. Uno de ellos, el obispo de La Plata, este es el santuario de La Plata, a la sombra de la catedral del año 65, posterior a las ordenaciones, el obispo de La Plata ordenó al primero de todos, en el año 63, padre Günther Boll, conocido, y luego unos cuantos más. Y pidió que 2 o 3 de ellos se quedaran en Argentina para ayudar al restablecimiento del movimiento de Schoenstatt, que había quedado reducido a 5 o 6 focos, muy fuertes, pero focos. No tuvieron lo que tuvieron ustedes en Chile, que es toda la generación dorada. Padre Rafael, Hernán, Joaquín, Jaime, bueno. Entonces se redujeron, se quedaron enquistados. Ellos empezaron a trabajar para el desarrollo del movimiento de Schoenstatt y nosotros que éramos seminaristas en esa época, año 68, entré al seminario cuando fallece el padre Kentenich. Yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires, a la altura de, ¿cómo es que me dijeron hoy? Temuco. Todos nosotros de la provincia de Buenos Aires estudiábamos en la capital de la provincia, que es La Plata. La primera vez en mi vida que vi un santuario de Schoenstatt fue este. Un día, vengan a conocer esto, nos llevaron, ¿y esto qué es? Bueno, entonces, ahí, estudiando en La Plata, a través de estos padres, nosotros conocimos el movimiento de Schoenstatt e iniciamos en Argentina el movimiento de curas diocesanos, que no existe. En Chile hay algunos, pero en el resto del mundo recién ahora empezó a existir un poco, porque los diocesanos se quedaron encerrados en Alemania. Ustedes tuvieron el privilegio que hubo un grupo que vino acá a Santiago, pero no en el resto del mundo, salvo en mi caso, que si hay tiempo lo cuento después. Al final, gracias a ellos, nosotros conocimos entonces al movimiento de Schoenstatt y especialmente a través del padre Heriberto King nos introdujimos sistemáticamente en el pensamiento del padre, porque él desde el colegio secundario le llamó la atención
y siendo estudiante de secundario ya empezó a leer y a estudiar al padre sistemáticamente. Yendo y viniendo después de su ordenación, estuvo un tiempo con el padre Kentenich en Milwaukee, que se alegró de que por fin alguien venía a verlo a preguntarle cosas de todo lo que él había escrito. Así que le dedicó un tiempo especial para ayudarlo a desarrollar su mundo. Y después, por supuesto, en La Plata, él fundó con nosotros, por supuesto, la Federación de Presbíteros. Bueno, y por eso el título de lo que yo quiero decir, algunos de ustedes recibieron un apunte que está en chino básico. Es un índice de temas, escrito todo con palabras difíciles, pero es como para que tengamos un apoyo escrito que yo voy a tratar de resumir y hacer más fácil, espero. Al final de todo, yo explico, ahora lo pongo al principio, pero después lo puse como excurso al final, este es el excurso. Trato de explicar qué quiere decir profeta, porque lo mío son las claves del carisma profético del padre Kentenich. ¿A qué me refiero con profeta? En el año 2018, hubo un encuentro y ahí alguien desarrolló con mayor fundamento, esto que yo voy a resumir. Y es, la palabra profeta, los judíos la toman en su época, las lenguas semíticas de aquella época, Naví, y significa adivino, literalmente, significa adivino. El gran movimiento profético del pueblo de Israel, entre el año 900 y el año 500 a.C., esto que digo es lo mínimo que se puede decir, es un gran movimiento dentro del pueblo de Israel que llega a esta conclusión que plasman en el pueblo de Israel, que es: hay un solo Dios que ama a los hombres y los conduce a su reino a través de su Mesías, de su siervo, que es el pueblo de Israel. Nosotros cristianos decimos, se encarnó en Jesús y de ahí realmente se abrió a todos los hombres. Ese es el gran mensaje de los profetas. Y desaparece la palabra profeta, hasta que en el siglo XX algunos empiezan a hablar de ello. Uno que empieza a hablar nuevamente de profecía es el padre Kentenich. Ya en los años 20, él toma el lema del obispo de Múnich y lo toma como lema de él: Vox temporis, vox Dei. Esto es latín, pero no es difícil de entender. El refrán es un principio de la República Romana: Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Ese es el fundamento de la República. Y este obispo lo cambia e inventa vox temporis, vox Dei. La voz del tiempo es la voz de Dios. Pero este obispo lo interpreta más vale en otra línea. Es el padre Kentenich que toma la frase y para él, a través de los signos de los tiempos, habla Dios. Ahora, cuando uno dice signos de los tiempos, uno se imagina, ¡guau! ¡Qué cosas tremendas que deben ser! Dos frases para que vean que va de lo más chiquitito hasta lo enorme. Y que además el profeta es el que ve. Nosotros con un poco de suerte adivinamos algo. Del acta de fundación, ¿se acuerdan todos de esta frase? Quien conoce el pasado de nuestra congregación no tendrá dificultades en creer que la divina providencia tiene designios especiales respecto a ella. Cuando yo leí esta frase, dije, ¿de qué congregación estará hablando? ¿De toda la historia de las congregaciones y de las órdenes? No, de un grupito de chicos que recién estaban cumpliendo 2 años, 1 año y medio de asociación apostólica y ¿cuánto? 6 meses de congregación mariana. Cuando yo me doy cuenta, digo, ¿cómo que no va a tener dificultades en creer? Ni yo me lo creo ahora.
Este es el genio, el profeta genial, que en el alma de los chicos fue descubriendo cosas que para otro es imposible. Pero miren la otra frase. 1 de enero de 1942, en la cárcel de Coblenza, fin de año y principio de año. ¿Qué dice? Leámoslo al revés. Un mundo antiguo está en llamas, eso se daba cuenta cualquiera. En el horizonte se muestran lenta y notoriamente reconocibles las grandes líneas estructurales de un nuevo orden mundial. Él las vio, esas líneas. En la iglesia estaban seguros de que nada iba a cambiar. Después de la Segunda Guerra se sentían todos contentos. Por fin la iglesia, pero hay que mantener todo lo antiguo. Esas líneas nuevas las ve el profeta. Y uno tiene que entender entonces claves del carisma profético, que en toda su vida él fue siguiendo una serie de líneas y a veces le importaba bastante poco lo que pasaba alrededor. Acá tenemos que ir, por acá tenemos que ir. Voy a dar otro ejemplo de profecía, de incapacidad de profecía, que es el hombre moderno. 12 de abril de 1961. Gran parte de ustedes no habían nacido o estaban en la escuela primaria o en el jardín. Yuri Gagarin, ¿lo sintieron nombrar? Muy bien. Tras su primer mensaje de radio desde el cosmos. Veo la Tierra, es maravilloso. ¡Qué belleza! Tras el aterrizaje continuó entusiasmado. Por primera vez vi la forma esférica de la Tierra, la vista del horizonte era única. Después habló de la película azul celeste que rodeaba el globo. Por encima el cielo negro, totalmente negro, con las estrellas claramente visibles y un sol que brilla decenas de veces más que en la Tierra. Un periodista le preguntó si había visto a Dios durante su vuelo espacial y él respondió, no. ¡Lo vio! Y no se dio cuenta, a través de la creación. Ese es el hombre moderno. Le falta vista, le falta oídos, porque el modo en que le presentamos a Dios ya no le sirve. Y no lo ayudamos a ver a Dios en un mundo nuevo. Con esto estoy anticipando el tema de la charla. Ingenuidad mecanicista. Alfred Nobel. Mi dinamita conducirá a la paz más pronto que 1000 convenciones mundiales, tan pronto como los hombres se den cuenta de que en un instante ejércitos enteros pueden ser totalmente destruidos, seguramente pactarán una paz dorada. Vamos a preguntarle a los ucranianos, a los de Gaza, a los de Sudán, a los de no me acuerdo cuántos lados más que citaste vos hoy. El profeta descubre en los signos de los tiempos cosas que de otra manera para muchos de nosotros están veladas. Y por eso entonces el primer capítulo de estas claves del carisma profético del padre Kentenich se hunde en la historia de su alma. Es el primer paso. Vamos a dar 3. El primer paso. Y para eso voy a hacer propaganda. Hace 30 años, Heriberto King se metió en la apología que trae un montón de textos sobre él mismo, del padre Kentenich, y leyéndolos, esto está publicado hace 2 o 3 años acá. Después Patrick me va a dar una comisión, pero él se mete en él y empieza a meditar y a estudiar y a comparar con otras cosas y descubre que en toda la historia familiar del padre Kentenich está la raíz de lo que él va a llamar posteriormente las luchas juveniles que cita en la epístola, en la plática del 31 de mayo. Como ustedes, esto requiere un mínimo conocimiento de la infancia del padre. Hay un video de David que es muy bueno, hay un libro de la hermana Dorotea Schlickman, está al principio de la vida al pie del volcán, y en el año 18 hubo una conferencia muy buena sobre este tema.
Como ustedes saben, la mamá lo deja en el orfanato a los 9 años y hay ese acto que para un chico hubiera sido, bueno, mi mamá me dejó no sé cuántos, de alguna manera se graba en el corazón de él. Sí, 50 o 70 años, 60 años después, en la Apología, un poco antes, lo toma en la Apología, pero lo escribió antes, puede escribir esto. El padre Menningen hablaba de una consagración a María que impregnó la vida del niño de 9 años y produjo efectos a lo largo de los años. Y ahora él dice, si se lo llama consagración a María, hay que añadir que tuvo un carácter peculiar. Y, como siempre, historiadores posteriores constatarán fácilmente, yo me di cuenta cuando leí esto del padre King y terminé, no sé, 20 años más tarde, hasta darme cuenta que cuando viene a bendecir nuestro santuario viene el 12 de abril, ese día, y que vino con toda la intención de alguna remota manera de asociarlo con ese día. Constatarán fácilmente que allí ya estaba germinalmente fundamentada toda la obra de Schoenstatt. Esta es la raíz de su vida que eclosiona, desborda como un volcán cuando él entra al noviciado. Termina de tomar conciencia de toda su situación y entonces encuentra que todo en su vida era frágil y que hay una sola cosa que él tiene segura, el amor a María personal y profundo. Quizás en ese momento un tanto sobrenaturalista. Y entonces, a partir de eso, que era esa relación personal de él con María, él da un paso. Comprende, acepta, entiende el amor de la mamá. Mete en el mismo acto de amor a su mamá y a María. Y crea una cosa que es nueva en la humanidad, que es la vinculación. Desarrolla una nueva manera de relacionarse con el mundo, con los demás, con uno mismo, y a partir de ahí él empieza a producir un nuevo cosmos de relaciones o de vínculos. ¿Cómo lo describe él? ¿Cuándo lo describe? 1930 y cuantos, en el retiro a los curas de una comunidad de Suiza, traducido Niños ante Dios. Niños ante Dios. Ahí él usa dos palabras, una que es de Heidegger, para los que estudian filosofía saben que hay que romperse la cabeza para entender a Heidegger. Cuando yo leo esto en el Padre, digo, por fin alguien lo entendió y lo respondió, Dios mío. Dice, ¿cómo se siente el hombre moderno? Está ahí tirado. Geworfen para los alemanes. Está ahí tirado. En castellano lo van a ver traducido con un término imposible. Derelicción o derrelicción. Derelicción. Es castellano aunque no lo crea. Y significa estar ahí tirado, una cosa que está derelicta, está tirada, está abandonada. ¿Por qué el hombre se siente así? Porque ha cortado todos los lazos predeterminados y rígidos del hombre antiguo. El hombre antiguo, yo propongo no usar la palabra que estaba vinculado o que tenía vinculaciones. La vinculación supone la libertad. Quiero usar esa palabra nada más que para el proyecto Kentenich de relacionarse. El hombre antiguo vivía en un mundo cerrado, en donde las relaciones, los lazos que lo ataban al mundo y a los demás estaban predeterminados, eran las costumbres, y eran rígidos. No te atrevas a cambiarlos.
A Santa Juana de Arco la quemaron en la hoguera por usar ropa de varón, después de la guerra más larga de la historia, que fue de la Guerra de los 100 años. Entonces, tengamos en cuenta que cuando eso se rompe, el hombre se queda ahí tirado. No sé cómo hacer. ¿Cuál es la solución? Dice el padre. Usa una palabra de Wust. Y dice hay que asumir el riesgo de la filialidad. La filialidad en Schoenstatt supone al hombre moderno, que se siente ahí tirado, que se alegra de que se ha liberado de los lazos rígidos y predeterminados del pasado y que hace un salto en la fe, descubriendo que lo que intuyo que debe de ser una cosa parecida a Dios, me ama, pero me arriesgo a saltar. Esta lectura que hago del padre Kentenich es una lectura en tres bases, con tres pies. En el centro, por supuesto, están los escritos. Lo que está escrito hay que leerlo. Pero los escritos del padre Kentenich siempre tienen dos referencias. Una referencia a su propia vida, a su propia alma. Hay que estudiar en su alma y en su vida, como muchas veces lo ha hecho David, cuándo lo escribió, cómo lo escribió, qué le pasaba, en qué estaba pensando, o a la configuración de su obra. Quiere decir, su obra es una configuración y él siempre la perlonga. Como dice, se refiere, una de las preguntas era, ¿no? Una cosa escrita para las hermanas de María en respuesta a un informe. Si uno tiene que tener en cuenta que está escrito para eso y tiene que ir buceando en qué cosas dice algo que es válido para todos. Y por eso con esto vamos, ya me pasé, ¿no? Un poco, sí, pero... Bueno. Pero podés redondear justo que después para preguntar. Listo. ¿Sí? Entonces, número 2. Algunas ideas centrales. Esto es lo que tendría que llevar más tiempo, pero les prometo que voy a ser breve. Eje de este punto. Schoenstatt es una configuración de vida. ¿Qué es Schoenstatt? Esto. Radicalmente católica, sumamente simple. Para él era simple. Y sin embargo de una gran amplitud. Esto es un eucalipto. Acá no hay muchos eucaliptos, en el sur de Chile y en el sur de Argentina estamos llenos. Pero los eucaliptos suelen ser así, derechos y altos. Miren dónde tiene la raíz, las vueltas que da, todo ahí. Y acá recién está la copa. Eso es una configuración de vida. Quiere decir, el árbol fue creciendo como pudo por las circunstancias históricas para desarrollar su ideal de árbol, su ideal de eucalipto. Son las dos palabras claves del movimiento de Schoenstatt. Proceso y configuración de vida. El proceso son todos los movimientos del alma. Vida significa casi siempre en el padre Kentenich, vida del alma, vida afectiva, vida naturalista, vida interior, vida psicológica, psicoespiritual, corazón. Son todos sinónimos. Todos sinónimos. El proceso de vida se desarrolla en un ser humano y ahora hay que conducirlo, porque no va por carriles rígidos y predeterminados, hasta que, junto con otros procesos, termina en una configuración de vida. Lebensgebilde, para los alemanes. Es una configuración de vida relativamente estable. Hasta que pasan un montón de cosas, se desregula y se produce un crecimiento a una configuración de vida más alta. Un ideal de curso, un ideal personal, un ideal de grupo, un ideal, el nombre de un movimiento, son una configuración de vida que se elabora a través de varios procesos. Las configuraciones de vida no se pueden imitar.
en cada persona, en cada grupo, en cada asociación, es una gestación histórica original, que no se puede imitar, sino que se recrea autónomamente y con iniciativa propia y por amor a Dios. En el escrito está todo esto con las citas, de dónde lo puede leer el padre y eso. Bueno, para poder entender un proceso y una configuración de vida desde un intelectualismo racionalista propio de la modernidad, solo se puede hacer con una nueva manera de pensar, que es la que descubrió el padre y que se llama pensar orgánico, pensar, amar y vivir, que no es una cosa, no es pensar, es toda una actitud de vida para captar eso. Y un sinónimo que usa el padre, capacidad de empatía, cercanía a la vida. En la epístola per breve del año 36, él les escribe a los de Tréveris: esto es así y nadie entiende nada salvo fulano de tal y fulano de cual que tienen capacidad de empatía, cercanía a la vida. La palabra orgánico es una palabra entre tantas que usa el padre Kéntenis para el título Pensar orgánico, que es un título así de breve, pero que indica toda una nueva configuración de vida del hombre actual. Fíjense para que vean que la palabra orgánico significa cualquier cosa menos orgánico. Él habla de las conexiones orgánicas internas del gobierno de Dios en el mundo. Orgánico quiere decir orgánico, corporal. Cuando el clínico se cansa, le dice al enfermo: no, mire, lo suyo no es orgánico, es psicológico. Entonces, conexiones orgánicas. No, las conexiones del gobierno divino del mundo no son orgánicas, son espirituales, lo que ustedes quieran, pero para el padre Kéntenis, orgánico significa esta nueva manera de pensar. Eso es el pensar orgánico, ya lo dijo ahí. Este es el eucalipto, mírenlo, pobre tipo, está todo deformado, y ahora cuando lo vean, después lo van a ver mejor en sus pantallas, van a entender por qué este eucalipto creció así. Mírenlo y no se van a dar cuenta que es el mismo eucalipto. Y ahí, esa es la copa. Para entender una configuración de vida, uno tiene que meterse en los vericuetos y entrar. Tercera cosa, por favor, es mi propuesta, no usar más la palabra, la usó el padre, me van a decir, sí, pero no sigamos calificando el mecanicismo como enfermedad. Es un, ¿cómo se llama? Un daño colateral del pensar moderno. Entonces hay palabras que el padre va cambiando. La humanidad actual atraviesa los años de maduración. Es decir, el pobre chico está enfermo, tiene todo granito. No, están los años de maduración, ¿qué le vas a hacer? Y la modernidad comienza con dos referentes que usa el padre. El de la izquierda, ¿saben quién es? Sí. Ah, espérate. Ahí. Este de cerca. Este Colón. Este, ¿saben quién es? Copérnico. Muy bien. El padre utiliza a Copérnico, dice que su espiritualidad es un giro copernicano, y utiliza a Colón cuando llega a Sudamérica. Descubrí una nueva orilla en el tiempo, no geográfica. Se inspira en Colón para decir, esta nueva orilla geográfica que descubrió Colón, para mí es una nueva orilla en el tiempo, en la historia de la humanidad. ¿Y este otro quién es? No, parecido, con un barrilete. Franklin. Para el hombre antiguo, ¿qué era el rayo? El castigo de Dios, que te parta un rayo. Bueno, Franklin desencanta al rayo y descubre una nueva llave para el mundo moderno. Esta no me la... Disculpame, pero esta no me la puedo perder. Esto es un caso único en el mundo. Eso se nota que es una iglesia, eso es un edificio muy alto al lado del templo, esa es una antena, y eso es el edificio
del periódico. Esta es la catedral de mi ciudad, de mi diócesis, Bahía Blanca. Ni Lenin, Stalin, Mao Zedong, Hitler y cualquier otro tipo, en todo su odio con la Iglesia Católica, hubieran permitido esto, hacer un edificio con una antena al lado de una catedral, porque tenían buen gusto. Pero Bahía Blanca es una ciudad masona. Entonces, ¿qué pusieron? De un lado, el mundo nuevo, centrado en el hombre, con una antena encima. Y del otro lado, ¿qué es eso? Con una antorcha arriba. La diosa razón. Y miren cómo la dejaron a la pobre Virgen de la Merced. A oscuras y chiquitita. Ese es el problema de la iglesia actual. Seguimos predicando. Y atrás, el sol de un nuevo tiempo, Seguimos predicándole al hombre del pasado y estamos encerrados en esquemas anticuados que están en la doctrina católica, pero que no son el mensaje de Jesús. Son el modo antiguo de entenderlo. Y les aseguro que conozco pocos movimientos en donde tercera parte, Iglesia en la Nueva Orilla, Mundo de la Nueva Orilla, digan con tanta claridad: necesitamos una nueva imagen de Dios, de hombre y de mundo, humana, de la nueva orilla. Y no me puedo despedir sin bendecirlos desde el corazón del Padre en nuestro santuario de la Madre del Pueblo. ¡Ah! Listo.